Mi padre me rechazó toda mi vida y les pagó todo a sus hijastras. Pero cuando me casé sin él, llamó diciendo que estaba orgulloso. Y yo le mostré que ya era demasiado tarde. Tengo 27 años. Trabajo en marketing digital. Y hace unos meses me casé sin mi padre presente. Y ya sé cómo suena eso. Tipo, wow, qué dramática. Pero la verdad es que esa decisión fue el resultado de toda una vida sintiéndome invisible para él. Y necesito contar esta historia porque todavía hay gente que me dice que debía haberlo invitado, que es mi padre al fin y al cabo, y simplemente no lo entienden. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña, y mi papá, William, era básicamente un fantasma que vivía en la misma casa que nosotras. No era el tipo de padre ausente que se la pasa trabajando y nunca está en casa. No, él estaba ahí físicamente, sentado en su sillón viendo televisión o en su oficina con la puerta cerrada, pero emocionalmente era como si no existiéramos para él. ¿Me explico? Mi hermana Nicole y yo crecimos caminando en puntas de pie en nuestra propia casa, ya sabes, tratando de no molestar a papá, de no hacer mucho ruido, de no pedirle atención, porque cada vez que lo hacíamos, era como si fuéramos una carga para él. Recuerdo que una vez, tendría como 8 años o algo así, gané un premio en la escuela por un ensayo que escribí, y estaba tan emocionada de contarle a mi papá, y cuando llegó a casa corrí hacia él con mi certificado en la mano, y él apenas lo miró, dijo algo como, «Ah, qué bien», y siguió caminando hacia su oficina. Mi mamá tuvo que explicarme después que papá estaba cansado del trabajo, pero eso era siempre la excusa. Siempre estaba cansado, siempre estaba ocupado, siempre era mal momento. Nicole era 2 años mayor que yo, y creo que ella lo procesó diferente. Tipo se volvió más callada, más complaciente, tratando constantemente de ser la hija perfecta para ver si así él nos prestaba atención, pero yo me volví más. No sé, resentida, supongo. Desde chiquita ya sentía esa rabia de por qué teníamos que esforzarnos tanto por migajas de su atención, y lo peor no era solo la indiferencia, era la crítica constante cuando sí nos prestaba atención. Si sacábamos buenas calificaciones, era porque no eran lo suficientemente buenas. Si ayudábamos en la casa, era porque no lo hacíamos bien. Si intentábamos contarle sobre nuestro día, era porque hablábamos demasiado. Básicamente no podíamos ganar, y eventualmente dejamos de intentar. Mi mamá hacía lo que podía para compensar, ¿sabes? Ella era cariñosa y presente, y nos daba toda la atención que papá no nos daba. Pero no era lo mismo, porque siempre estaba esa pregunta en mi cabeza, de por qué no era suficiente para mi propio padre, qué estaba mal conmigo que ni siquiera él me quería. Las cosas empeoraron cuando yo tenía como 12 años y mis papás se divorciaron. En ese momento pensé, y sé que suena tonto ahora, pero honestamente pensé que tal vez las cosas mejorarían, que tal vez papá se daría cuenta de que nos estaba perdiendo y haría un esfuerzo por estar más presente. Al principio, parecía que sí, ¿sabes? Venía a recogernos cada 2 fines de semana, como decía el acuerdo de custodia. Nos llevaba a comer helado o al cine, cosas normales de padre divorciado tratando de compensar. Pero era todo tan forzado, tan incómodo, como si estuviera cumpliendo con una obligación más que disfrutando tiempo con sus hijas. Y poco a poco las visitas se fueron espaciando más. Primero era cada 2 fines de semana, luego era una vez al mes, luego era solo en cumpleaños y Navidad, y eventualmente ni siquiera eso. Cuando yo tenía 15 y Nicole 17, pasó algo que básicamente me destrozó por completo en ese momento. Resulta que mi papá se había casado de nuevo, y no con cualquier persona, sino con una mujer llamada Bárbara que tenía 2 hijas, Charlotte y Amelia, que tenían como 14 y 12 años, o sea, prácticamente nuestra edad. Y lo peor, lo que realmente me mató, es que nos enteramos por casualidad. Tipo Nicole vio fotos en Facebook de una boda a la que habían asistido, las hijas de Bárbara, todas vestidas de damas de honor con vestidos rosados hermosos, y mi papá ahí sonriendo, más feliz de lo que yo lo había visto nunca, y nosotras ni siquiera sabíamos que estaba saliendo con alguien, mucho menos que se iba a casar. Nos invitó a las hijas de ella, pero no a sus propias hijas. ¿Puedes creerlo? Cuando Nicole lo confrontó por teléfono, él dijo algo como que no quería incomodarnos, que pensó que sería raro para nosotras, un montón de excusas que básicamente se traducían en que no le importábamos lo suficiente como para incluirnos en su nueva vida. Esa fue la primera vez que cortamos contacto con él completamente. Bloqueamos su número, lo eliminamos de redes sociales, simplemente decidimos que si él no nos quería en su vida, entonces nosotras tampoco lo queríamos en la nuestra. Mi mamá nos apoyó en esa decisión, aunque sé que le preocupaba, pero ella entendía. Ella había vivido años con él y sabía cómo era. Sabía que no iba a cambiar.
Y por un tiempo estuvo bien, o sea, no bien, pero ya sabes, nos enfocamos en la escuela, en nuestros amigos, en construir una vida sin él, y dolía, pero al menos no estábamos esperando constantemente que nos decepcionara otra vez. Pasaron como 5 años así. Yo entré a la universidad, conseguí un trabajo decente, conocí a Jason, que es básicamente el amor de mi vida, y la persona más comprensiva y paciente que existe, y las cosas iban bien, tipo realmente bien. Jason y yo llevábamos 3 años juntos cuando me propuso matrimonio. Fue en una playa al atardecer, súper cliché pero hermoso, y yo obviamente dije que sí. Estaba feliz, emocionada, empezando a planear la boda. Y entonces llegó esa pregunta inevitable de si iba a invitar a mi papá. Mi mamá me dijo que era mi decisión, que ella me apoyaría en lo que decidiera. Nicole dijo que ella no juzgaría si yo quería darle una oportunidad, y Jason simplemente me abrazó y dijo que haría lo que sintiera. Correcto. Y yo honestamente no sabía qué hacer. Parte de mí quería tener a mi papá ahí, caminar del brazo con él, tener ese momento padre-hija que ves en todas las películas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido herida tantas veces, me decía que no valía la pena el riesgo. Eventualmente, como 6 meses antes de la boda, decidí desbloquearlo en Facebook. No sé, supongo que quería ver cómo estaba, qué había estado haciendo todos estos años, si tal vez había cambiado, y lo que vi me destruyó de una forma que no esperaba. Tipo, pensé que ya estaba curada de todo eso, pero claramente no. Su perfil estaba lleno, y cuando digo lleno digo absolutamente repleto, de fotos con Bárbara y sus hijas, fotos de vacaciones en Disneylandia, en la playa, en Europa, lugares caros a los que nosotras nunca fuimos con él, porque siempre decía que no tenía dinero, fotos de graduaciones, de cumpleaños con fiestas enormes, de Charlotte y Amelia recibiendo regalos caros, autos, nuevos cuando cumplieron 16, computadoras, joyas, cosas que nosotras jamás recibimos. Había un post donde él escribía algo como tan orgulloso de mis niñas por entrar a la universidad, y me quedé viendo esa palabra, mis niñas, y pensé, pero nosotras, ¿qué somos entonces? Lo peor vino cuando empecé a leer más detenidamente los posts antiguos. Resulta que mi papá le había pagado la universidad completa a Charlotte y Amelia. Las dos fueron a universidades privadas carísimas, y él presumía en Facebook sobre cómo estaba feliz de poder darles esa oportunidad. Cuando Nicole y yo le pedimos ayuda para la universidad, él nos dijo que no podía, que apenas le alcanzaba para sobrevivir después del divorcio. Y nosotras nos endeudamos con préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Trabajamos medio tiempo mientras estudiábamos. Hacíamos malabares con las finanzas, y este hombre estaba pagándole universidades de $60,000 al año a sus hijastras. La traición que sentí en ese momento fue indescriptible. Tipo, me quedé sentada frente a la computadora llorando por horas, y Jason me encontró así, y no sabía cómo consolarme porque esto era un nivel de rechazo que él no podía entender. Su familia era normal, sus padres lo querían, nunca tuvo que preguntarse si era suficiente. Pero espera, porque todavía no termino, hay más. Seguí revisando su Facebook como una masoquista, y encontré fotos de Charlotte usando un collar que yo reconocí inmediatamente. Era el collar de mi abuela, la mamá de mi papá, un collar de perlas antiguo que ella me había prometido a mí cuando tenía como 10 años. Me lo mostró, y me dijo que algún día sería mío porque yo era su primera nieta. Mi abuela murió cuando yo tenía 13, poco después del divorcio, y nunca supe qué pasó con el collar. Asumí que mi papá lo guardaba o algo así. Pero no, se lo dio a Charlotte, a una niña que ni siquiera era su sangre, que no tenía ninguna conexión con mí. Abuela. Y yo que crecí yendo a la casa de mi abuela cada domingo. Yo que era su nieta de verdad. No recibí nada. Llamé a Nicole llorando y le conté todo lo que había visto, y ella admitió que ella también lo había desbloqueado hacía unos meses, y había visto lo mismo. Pero no me quería decir nada porque sabía que me dolería. Me dijo que ella ya había hecho las paces con el hecho de que nuestro papá simplemente no nos quería de la misma forma, que había decidido que era su pérdida. Pero yo no podía aceptarlo tan fácilmente. Yo estaba furiosa, herida, confundida, todas las emociones al mismo tiempo. Y lo que me empujó al límite fue que vi un post de una fiesta de cumpleaños enorme que mi papá había hecho para Charlotte y Amelia, con globos y decoración, y una mesa llena de regalos, y la fecha era 2 días después de mi cumpleaños número 26, que él ni siquiera me había felicitado, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Pero 2 días después, está tirando la casa por la ventana para sus hijastras. Decidí escribirle una carta, no sé, supongo que necesitaba decirle todo lo que había guardado durante años, todas las veces que me sentí rechazada, todas las veces que me pregunté qué estaba mal conmigo,
Todo el dolor que me causó verlo ser el padre con otras niñas que nunca fue con nosotras. Le escribí como 5 páginas, sin filtro, sin suavizar nada, simplemente toda mi verdad. Le dije que lo había desbloqueado esperando tal vez ver que había cambiado, que nos extrañaba, que lamentaba cómo nos trató. Pero en vez de eso vi que había sido el padre que nosotras siempre quisimos que fuera, solo que con otras niñas. Le pregunté, ¿qué tenían ellas que nosotras no teníamos? ¿Por qué ellas merecían su amor y su tiempo y su dinero, y nosotras no? Le dije que el collar de la abuela debió haber sido mío, que la universidad que les pagó debió haber sido para nosotras también, que esas vacaciones y fiestas y momentos debieron haber sido con sus propias hijas. Terminé la carta diciéndole que me iba a casar y que estaba considerando invitarlo, pero que después de ver todo lo que vi, ya no estaba segura de querer que estuviera ahí, que no quería que arruinara el día más importante de mi vida con su indiferencia, como había arruinado tantos otros momentos. Esperé una respuesta durante semanas, revisaba mi correo constantemente. Cada vez que sonaba mi teléfono pensaba que tal vez era él, tal vez había leído la carta, y se había dado cuenta de todo el daño que nos había hecho, y quería disculparse, pero no. Lo que recibí fue un email de Bárbara, no de él, de su esposa, llamándome mal agradecida y diciendo que no tenía derecho a reclamarle nada a mi padre, que él había hecho lo mejor que pudo con nosotras, que si no teníamos una buena relación era tanto nuestra culpa como de él. Dijo que el collar era de su familia, y que él podía dárselo a quien quisiera, que el dinero de la universidad era asunto privado de ellos, que las vacaciones y fiestas eran para su familia, y esa palabra, familia, sin incluirnos a nosotras, fue como una bofetada. Ni siquiera tuvo las agallas de responderme él mismo. Mandó a su esposa a defenderlo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Como 3 meses antes de la boda, Nicole me llamó y me dijo que papá le había mandado un mensaje preguntando sobre la boda, diciendo que le gustaría ir, si yo lo invitaba, que estaba orgulloso de mí por encontrar a alguien que me amara. Y yo no sabía si reírme o llorar, tipo, ahora está orgulloso, ahora quiere estar presente, cuando ya todo terminó, cuando ya crecimos sin él, cuando ya aprendimos a vivir con el hueco que dejó. Jason y yo hablamos mucho sobre eso. Él me dijo que respetaría cualquier decisión que tomara, pero que tenía que pensar en lo que realmente quería, no en lo que se suponía que debía hacer. Y después de muchas noches sin dormir, muchas conversaciones con mi mamá y, con Nicole, muchas lágrimas, decidí que no lo iba a invitar. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque había una parte de mí que todavía quería a mi papá ahí, que todavía guardaba esa esperanza infantil de que tal vez este sería el momento en que todo cambiaría, pero la parte racional de mí sabía que no iba a cambiar nada, que probablemente llegaría tarde o no llegaría, o estaría ahí físicamente pero ausente emocionalmente como siempre, y yo no iba a arriesgar mi día perfecto por eso. Le mandé un mensaje corto, muy simple, diciéndole que había decidido tener una boda pequeña solo con las personas que habían estado presentes en mi vida, y que lamentablemente él no era una de esas personas. No respondió. El día de mi boda llegó y fue perfecto, tipo absolutamente hermoso y perfecto de una forma que no esperaba. Mi mamá me acompañó por el pasillo. Ella me crió. Ella estuvo en cada momento importante. Ella se ganó ese honor. Y, cuando la vi esperándome con los ojos llenos de lágrimas, sentí paz. Sentí que había tomado la decisión correcta. Jason estaba al final del pasillo llorando. Mis amigos estaban ahí. Nicole era mi dama de honor. Y todo era exactamente como debía ser. No hubo un hueco extraño. No hubo esa sensación de que faltaba algo, porque todas las personas que necesitaba estaban ahí. Durante la ceremonia, cuando el oficiante habló sobre la familia que elegimos, miré alrededor y vi a todas las personas que me habían amado incondicionalmente, que habían estado ahí en las buenas y en las malas, y me di cuenta de que esa era mi verdadera familia. No la sangre, no el apellido, sino las personas que eligieron amarme. Después de la boda, como al día siguiente, Nicole me llamó y me dijo que papá la había llamado el día de la boda, que le dijo que estaba orgulloso de mí, que sabía que había tomado la decisión correcta al no invitarlo, que entendía por qué lo había hecho. ¿Y yo? Pensé, bueno, al menos reconoce eso, pero tampoco era suficiente, ¿sabes? No era la disculpa que necesitaba. No era el reconocimiento del daño que había causado. Era solo otra frase vacía de un hombre que nunca aprendió a ser padre. Nicole me preguntó si me arrepentía de no invitarlo y le dije que no, ni un poco, que había sido el día más feliz de mi vida precisamente porque él no estuvo ahí para arruinarlo con su indiferencia. Pasaron como 3 meses después de la boda, cuando mi tía, la hermana de mi papá, me llamó para decirme que él tenía algunos problemas de salud,
Nada grave aparentemente, pero suficiente para que ella sintiera que debía decirme. Me preguntó si iba a ir a visitarlo o al menos a llamarlo, y yo honestamente no supe qué responder. Le dije que lo pensaría, pero la verdad es que no he hecho nada al respecto. Aparte de mí siente culpa, tipo es mi padre y está enfermo, y tal vez debería estar ahí, pero la parte más grande de mí, la parte que ha sido lastimada tantas veces, dice que no le debo nada, que él nunca estuvo ahí para mí, así que ¿por qué debería yo estar ahí para él ahora? Jason dice que haga lo que me haga sentir en paz, que no hay respuesta correcta, y mi mamá dice lo mismo, que es mi decisión y que nadie me puede juzgar por lo que elija. Nicole fue a verlo hace unas semanas. Dice que está igual, que preguntó por mí pero que no parecía realmente interesado, que fue más como una pregunta educada que genuina preocupación. Y eso básicamente confirmó lo que yo ya sabía, que no ha cambiado, que probablemente nunca va a cambiar, y que estoy esperando una disculpa o un reconocimiento que nunca va a llegar. Creo que lo que finalmente entendí, y me tomó 27 años y mucha terapia llegar a esto, es que no puedo seguir esperando que mi papá me dé el cierre que necesito, que no puedo seguir esperando que se convierta en el padre que siempre quise que fuera. El cierre tiene que venir de mí. Yo tengo que dármelo a mí misma, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Algunos días es más fácil que otros. Todavía hay momentos en los que veo a Jason con su papá, tan cercanos y cariñosos, y siento esa punzada de envidia y tristeza por lo que nunca tuve, pero cada vez es menos intenso. Cada vez duele un poco menos. Hace unos días mi mamá estaba en la casa y vio las fotos de la boda sobre la mesa, y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que ella se sentía culpable por haberse quedado con mi papá tanto tiempo, que tal vez si se hubiera divorciado antes nosotras no habríamos sufrido tanto rechazo, pero que también se preguntaba si de todas formas habría sido igual, si mi papá simplemente no tenía la capacidad de ser el padre que necesitábamos. Y yo le dije que no era su culpa, que ella nos dio todo el amor que él no nos dio multiplicado por 10, que gracias a ella sabemos lo que es ser amado incondicionalmente. Y es verdad, mi mamá nos salvó de alguna manera, nos mostró que nuestro valor no dependía de si nuestro papá nos veía o no. No sé qué va a pasar en el futuro, si algún día voy a tener la conversación que necesito tener con mi papá, si él alguna vez va a entender el daño que nos hizo, si voy a perdonarlo completamente, o si siempre va a haber esa parte de mí que está rota por su rechazo. Lo que sí sé es que ya no estoy esperando. Ya no estoy poniendo mi vida en pausa, esperando que él cambie, o que me quiera de la forma que siempre quise que me quisiera. Construí una vida hermosa sin él. Me casé con un hombre increíble que me ama completa y locamente. Tengo una relación maravillosa con mi mamá y mi hermana. Tengo amigos que son mi familia elegida, y eso tiene que ser suficiente, porque si sigo esperando algo de él que nunca va a llegar, me voy a perder todo lo bueno que sí tengo. La semana pasada Jason y yo estábamos hablando sobre tener hijos eventualmente, y me preguntó si estaba preocupada de que mi relación con mi papá afectara la forma en que yo sería como madre. Y le dije que sí, que me da miedo repetir patrones o cargar a mis hijos con mi propio trauma, pero también que sé exactamente el tipo de madre que no quiero ser, y eso ya es algo. Sé que voy a amar a mis hijos incondicionalmente, que voy a estar presente en cada momento, que nunca se van a preguntar si son suficientes para mí, y eso lo aprendí precisamente de mi papá, de todos sus errores, de todo lo que no hizo. Entonces supongo que en cierta forma, de la manera más retorcida posible, algo bueno salió de todo esto después de todo. Aprendí exactamente qué no hacer, y eso tiene valor también.